¿Cuán grande es Dios? Vamos a continuar, hermano, con nuestro estudio. Si quieren poner la primera diapositiva. Episodio 26, capítulo 12, salud, del libro de los Hechos. Cuando llegamos a este capítulo, hermanos, capítulo número 12, vemos que es una de la segunda parte de 3 en las cuales el libro de los Hechos está dividido, ¿verdad? Nos enseña esta segunda parte del capítulo 8 al capítulo 12, tenemos ahí esta segunda parte. Ya hemos visto la extensión del evangelio en Judea, en Samaria, ¿verdad? Empezando, vimos lo que dice el Señor: seréis testigos en Jerusalén. Y vimos cómo el evangelio empieza a ser compartido y predicado en esa parte de aquella región. Después encontramos en Judea, en Samaria, y este capítulo, hermanos, pues nos presenta ya este periodo de transición, o estamos viendo ya el periodo de transición de una iglesia netamente judía, ¿verdad? Cristianos convertidos a Jesús, que creyeron en Jesús, pero una iglesia cristiana judía, a una iglesia ahora ya cristiana, pero con gentiles también. El evangelio del Señor alcanzó ya a los samaritanos. Ahí en el capítulo 8, que ya se consideró a un prosélito etíope, funcionario, ¿verdad? Este varón que había venido a Jerusalén para adorar, y es a Felipe a quien el Señor utiliza en Samaria y quien después envía allá al desierto para compartir el evangelio a este hombre etíope que es bautizado y regresa a su país gozoso de haber conocido al Señor. Seguimos considerando ahí el capítulo número 9, en donde miramos al apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese momento que tiene su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, el evangelio llega a un centurión romano. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Cornelio, ¿verdad? Se le predica el evangelio junto con el grupo de personas que están ahí para escuchar. El Señor confirma que Él los ha recibido, bautizándoles con el Espíritu Santo, y después viene el bautismo en agua. Y estamos viendo entonces, hermanos, ahí ya también en el capítulo 11, como algunos de los que fueron esparcidos, dice la Escritura, compartieron a los griegos allí en Antioquía. Encontramos por ahí ya a Bernabé, y ya aparece una vez más Saulo después de estar un tiempo ahí sin aparecer. Bernabé va por Saulo, vienen a Antioquía y permanecen ahí compartiendo la palabra del Señor. Y este capítulo número 12, mis amados hermanos, algo que vamos a mirar es cómo de alguna manera hemos estado viendo cómo se ha estado debilitando de alguna forma los lazos que unen a los cristianos judíos precisamente con la fe judía, con la religión judía, ¿verdad? Ha estado debilitándose eso, y el evangelio del Señor ha llegado y ha estado cambiando el corazón y el pensamiento de las personas de aquel tiempo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Capítulo número 12, que es precisamente el que vamos a considerar, dice, ¿ya lo tiene? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ok, aquí, hermanos, vamos a darnos cuenta que inicia una persecución más, una segunda persecución. La primera persecución tuvo su principio con el martirio de Esteban. Ahí el capítulo número 7 del libro de los Hechos nos lo narra, ¿verdad? Y termina con la conversión de Saulo de Tarso. Ya vimos el capítulo 7, Esteban muere, dice la Escritura que sus ropas son puestas
a los pies de un hombre llamado Saulo, el cual dice que respirando todavía amenazas, odio contra los de ese camino, los del camino, ¿verdad? Pidió cartas para perseguirlos y así lo hizo. Hasta el capítulo número 9, en donde tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Señor lo alcanza y conoce a Jesús. Su corazón, su vida completa es cambiada. Y es entonces que dice la palabra del Señor en el versículo 31, no lo busque, del capítulo 9, que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este fue la primera persecución. Inicia con Esteban, pero concluye con la conversión de Saulo de Tarso. Pero por ahí del año 44 aparece este hombre llamado Herodes, el rey Herodes. Herodes Agripa era rey sobre toda aquella región, sobre toda aquella tierra de Palestina, e inicia una persecución contra los cristianos, la segunda persecución. Ahora, hay diferencia entre la primera y la segunda, porque en la primera los cristianos salen y se dispersan por diferentes partes, eran perseguidos los cristianos, pero los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. ¿Se acuerda usted de eso? Ellos permanecieron en Jerusalén. Ahora esta persecución va directamente contra ellos también. Ya también aparece aquí la vida de los apóstoles en peligro, en riesgo, porque Herodes Agripa inicia esta segunda persecución. Dice la Escritura que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Hermanos, este Agripa del que está hablando este capítulo 12, no es el mismo que aparece en otros pasajes ahí en los evangelios. Hay tres varones llamados Agripa, reyes Agripa, ¿verdad? Ahí los tiene ahí. Bueno, obviamente no son ellos, ¿verdad? No voy a decir, ay, sí lo conocimos, ahí estaba la imagen. Pero el primero que aparece ahí en nuestra imagen es llamado Herodes el Grande. ¿Quién era este Herodes el Grande? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, aparece Herodes el Grande. ¿Recuerdan ustedes que los magos vienen para preguntar dónde había nacido el rey de los judíos? Y aparece por ahí Herodes. Este es Herodes el Grande. Después manda matar a todos los niños de 2 años menores para entre ellos matar al que había nacido y que iba a ser proclamado, que fue proclamado el rey de los judíos. Este es Herodes el Grande, pero dice la Escritura que después él muere y el ángel aparece a José, ¿verdad? Ya que le había dicho que tomara a su mujer y al niño y se fuera a Egipto porque Herodes quería matar al niño, pero después vuelve a aparecer y le dice, regrésate porque ya se murió, ¿verdad? Y Herodes el Grande muere. Aparece un segundo Herodes, este es Herodes Antipas. ¿Cuándo aparece Herodes Antipas? Aparece en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya está en su ministerio, y lo vamos a encontrar ahí con Juan el Bautista. Un hombre, ¿verdad?, que escuchaba a Juan el Bautista, pero Juan le echaba en cara el pecado que él estaba cometiendo, porque tenía a la mujer de su hermano y le decía, eso es pecado. Y conocemos, este es el Herodes Antipas, manda encarcelar a Juan y también manda que le corten la cabeza a Juan el Bautista. En el juicio de nuestro Señor Jesucristo es llevado también delante de este segundo Herodes, que es Herodes Antipas, ¿verdad? Porque a veces leemos ahí Herodes y a veces podemos estarnos confundiendo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces en el libro de los Hechos encontramos a este tercer Herodes. Ahora, Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y Herodes Agripa primero, ¿verdad? Él es sobrino de este Herodes Antipas. El que encontramos aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos es Herodes Agripa. ¿Ok? Entonces hay 3 Herodes. Aquí estamos encontrando ya el tercero que aparece en escena, pero pues pareciera que fuera el mismo. Su actitud es la misma que la de los otros.
un hombre perverso, hombres perversos, ¿verdad? Y que creo sin duda alguna utilizados por el mismo Satanás para ir contra la iglesia del Señor, para atentar contra el mismo Hijo de Dios. Y lo encontramos aquí, los encontramos. No creo que sea coincidencia que se llamaran igual, ¿verdad? Nunca le voy a poner a Herodes a un hijo, si tiene usted un hijo, ¿verdad? Pero encontramos aquí a este tercer Herodes, y dice la Escritura, mis amados hermanos, que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Por qué quería maltratarlos? ¿Qué pasó? Bueno, al igual que los otros, ¿verdad? Este hombre era popular políticamente. Dice la Escritura que agradó a muchos de sus ciudadanos que no querían a los cristianos lo que él hizo. Creo que las cosas no han cambiado mucho hasta el día de hoy, porque muchas figuras políticas están dispuestas a hacer lo que sea para hacerse más populares políticamente, ¿verdad? Y es entonces, hermanos, que este hombre echa mano de algunos judíos, de algunos cristianos para maltratarles. Pero también, sin duda alguna, dentro de los propósitos y los planes de Dios está todo esto. Escuchábamos el martes acerca de Job, escuchábamos un poco acerca de Job. Y vemos a Dios detrás de todo eso, Dios permitiendo e iniciando una plática con el mismo Satanás para tratar algo con la vida de su hijo de Job. Y Dios está permitiendo, aún aquí, esta situación que se está dando. Nada de lo que sucede en esta tierra, hermanos, se le escapa a Dios. Nada de lo que nos pasa a nosotros como cristianos sucede sin que el Señor lo permita, y aunque se cumplan propósitos claros de parte de Dios. Yo creo que cuando nosotros tenemos claro esto, las cosas van a ser diferentes completamente en nuestra vida. Cuando nosotros olvidamos esto, entonces surgirán preguntas, ¿por qué? ¿Verdad? Aún mencionaba nuestra hermana el martes, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a nosotros no? Dios lo permite, y creo sin duda alguna que el Señor está permitiendo que esta situación se dé. Pero este hombre está ganando popularidad políticamente. Dice, vamos a la siguiente diapositiva. Que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vemos entonces aquí el ataque directo contra los apóstoles, contra estos hombres, ¿verdad?, que caminaron con el Señor Jesucristo y que fueron testigos de todas esas cosas maravillosas que nosotros podemos leer ahí en los evangelios. Aquellos 12 que siguieron al Señor Jesucristo, o de aquellos 12, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Fue el primero. Si bien es cierto, hermanos, nosotros miramos que hasta aquí, ¿verdad?, hasta el capítulo 11, vemos a una iglesia en un periodo pues exitoso, próspero. Vemos conversión tras conversión, ¿verdad? Dice la Escritura, y se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, y creyeron estos, y pasó esto en Antioquía, y sucedió esto ahí en Samaria. Y entonces estamos viendo una iglesia que empieza a crecer, que está prosperando. Y es aquí entonces, mis amados hermanos, donde después de mirar la conversión de Saulo, de los gentiles, pues vamos a encontrar esta oposición que inicia con Herodes. Jacobo, que fue muerto a filo de espada, no fue el primero en morir por ser fiel a Jesús. Sí recordamos quién fue el primer mártir, ¿verdad? ¿Quién fue? Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, ya lo vimos. Él fue martirizado antes de todo esto, y yo creo que también algunos otros. La Biblia no los menciona, pero también algunos otros fueron martirizados, y
muertos también por su fe en Cristo Jesús. Algo que el apóstol Pablo narra más adelante de las cosas que no están escritas en la Biblia, pero que nos deja considerar o nos lleva a pensar esto. Algunos otros también experimentaron estas situaciones. Pero esto que está pasando con Jacobo, mis amados hermanos, provocó o nos va a dejar ver algo ahí muy interesante, ¿verdad? Por si había alguna ilusión por ahí, de alguna manera, de que esos 12 disfrutaban de una protección especial de parte de Dios. Fueron perseguidos los cristianos, pero los 12 estaban en Jerusalén. Ahora, uno de ellos es muerto a filo de espada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo tenemos, fue el primero de los 2 apóstoles en ser martirizado. Fue hermano de Juan. Cuando vemos en la Escritura, hermanos, vamos a encontrar sobre todo a tres de los discípulos de Jesús, muy cerca de Jesús, y los encontramos en varios eventos, ¿verdad? Jesús mismo los llega a llamar a ellos para tratar algunas cosas y dejarles ver algunas cosas ahí, no así con los otros. Y pues encontramos a Jacobo junto con su hermano Juan en algún momento diciéndole al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿Se acuerda usted de eso? Que caiga fuego del cielo porque estos incrédulos, y bueno, ya los conocemos, pero los vemos ahí, aparecen ahí. Los encontramos también a este par de hermanos acercándose a Jesús para decirle: Señor, queremos pedirte algo, que cuando estés en tu reino, tú permitas que mi hermano se siente a la derecha y yo me siente a la izquierda, Señor, ahí en tu reino. Queremos estar ahí, Señor, ¿verdad? Bueno, Jesús no los regañó por esa petición, pero sí les hizo ver que ya estaba reservado para alguien y que el Padre lo tenía. Y es cuando el Señor Jesucristo nos deja ver que eran personas que estaban muy cerca de Él. Monte de la Transfiguración, ¿se acuerda usted de eso? Toma a 3 de ellos y los lleva al monte de la Transfiguración. Jesús había dicho: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte antes de que vean al Hijo de Dios con toda su gloria. Y es entonces que los toma, sube al monte y se transfigura delante de ellos. Y ellos 3 pueden ver a Jesús con toda su gloria, y ver a Elías y ver a Moisés, y dicen: Señor, es bueno que estemos aquí. 3 de ellos, Jacobo, Juan y Pedro. Aquellos últimos días de nuestro Señor Jesucristo, toma a 3 para decirles: acompáñenme a orar, mi alma está angustiada. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Y vamos a encontrar sobre todo estos 3 hermanos muy íntimamente con Jesús. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas, pero sin duda ellos marcaron una diferencia. Ellos estaban tan cerca, ellos querían conocer más, y el Señor les da el privilegio de vivir estas experiencias. ¿Qué podíamos imaginar o pensar? Son los consentidos, nada les va a pasar. Bueno, Jacobo es el primero en ser asesinado. Si había alguna ilusión, ¿verdad?, algún pensamiento así, pues el Señor nos va a dejar ver algo muy, muy en claro. El Señor Jesucristo nunca prometió una protección especial, aún para los seguidores de Él más cercanos. Nunca lo hizo así, hermanos. Sí advirtió que debían estar preparados para el tiempo de la persecución. Y sucede hoy en día lo mismo. Necesitamos estar preparados, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos para eso? Pues estando cerca del Señor. Así de sencillo, ¿verdad? Sí les advirtió, sí dio una palabra el Señor para que ellos estuvieran atentos a las cosas que iban a suceder. Cuando Juan y Jacobo se acercan a Jesús para pedir uno a la derecha y otro a la izquierda, el Señor les dice que realmente no saben lo que están pidiendo. Y era real, ellos no sabían lo que estaban pidiendo, ¿verdad? El Señor les pregunta si ellos pueden beber del vaso que Él iba a beber y ser bautizados con el bautismo con que Él iba a ser bautizado. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Sí, Señor, sí podemos.
No sabían lo que estaban diciendo, no lo entendían, ¿verdad? Pero era gente que quería y que estaba dispuesta, aún sin entender lo que estaba sucediendo, de qué se refería el Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesús es: a la verdad, del vaso que yo he de beber, ustedes van a beber, y del bautismo con que yo voy a ser bautizado, ustedes van a ser bautizados. Y entonces, hermanos, cuando la Escritura nos permite conocer lo que pasó Jacobo, simplemente se está cumpliendo lo que Jesús dijo: van a ser bautizados del bautismo con que soy bautizado y a beber de la copa que yo he de beber. Y Jacobo, ahora sí ya entendió de qué se trataba, ¿verdad? Y sí, y ahí estaba. Y es entonces que fue muerto, dice la Escritura, a filo de espada. Cuando dice a filo de espada, hermanos, esta expresión normalmente se utiliza o se utilizaba cuando alguien era decapitado. Y es entonces que Jacobo muere de esta manera, a filo de espada. ¿Qué sucedió? Pues no hubo ya un intento de reemplazar a Jacobo. Esto ya se dio con la muerte de uno de los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando murió o se quitó la vida Judas, bueno, se buscó a quien iba a ocupar el lugar de Judas. ¿Y a quién seleccionaron, hermanos, para ocupar ese lugar? A Matías. El Espíritu Santo dirige el asunto y es Matías, un hombre que, sin haberlo visto ahí en los evangelios, pues vemos que caminó con ellos, siguió a Jesús y vivió experiencias ahí también, y fue testigo de lo que los otros fueron testigos, y vino a tomar el lugar de Judas. Ahora, Jacobo murió siendo un hombre fiel al Señor, murió como un mártir, a diferencia de Judas, que Judas simplemente fue un hombre que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, un apóstata, y que estaba escrito que alguien debía ocupar ese lugar. Por eso, al morir Jacobo, no había necesidad de que otro ocupara el cargo de Jacobo, porque ya se habían completado los 12, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, por ahí algunos dicen que el lugar 12 es Pablo el que lo ocupa, pero la Biblia dice que quien ocupó ese lugar fue Matías. Entonces, al morir Jacobo, ya no es necesario alguien para reemplazarlo. Fue un hombre fiel, que murió siéndole fiel al Señor. Así fue que murió este varón. Por eso no es necesario ahora reemplazarlo, como sucedió en el caso de Judas. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice la Escritura en el versículo 3 de Hechos 12: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y aquí encontramos a otro de este trío que estaba tan cerca de Jesús, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos quizá nosotros mencionar o recordar de Pedro cuando caminaba con el Señor Jesucristo. Un Pedro ahí diciendo: bueno, Señor, toda la noche hemos pescado, pero pues, en tu nombre vamos a echar la red, ¿verdad? Si no sale nada, Señor, pues fue porque tú dijiste, ¿verdad? Y cuando ve el milagro y dice: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Vemos a un Pedro ahí pidiéndole al Señor en algún momento cuando están en la barca: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Ven, y se baja y empieza a caminar. Y después de un momento: Señor, ayúdame que me ahogo. Y el Señor lo toma de la mano, ¿verdad? Y es decir, vamos a ver a Pedro también, al igual que a Juan y a Jacobo. ¿Qué recuerda usted de Juan, por ejemplo? Ya mencionamos ahí junto con su hermano, ¿verdad? Algunas cosas, pero ¿qué más recuerda de Juan? Se sentaban y llegaba Juan y se acostaba ahí, ¿no? Con el Señor. Y entonces cuando dice el Señor: uno de ustedes me va a entregar, Pedro le hace así: pregúntale, ¿quién va a ser? Pregúntale. Ahí los encontramos a ellos, hermanos, en este círculo estrecho. Y es entonces que aparece Pedro. Como agradó a los judíos lo que sucedió con Jacobo, también prenden a Pedro para darle muerte.
¿Qué podría haber pensado Pedro después de que pues, Jacobo fue muerto a filo de espada y ahora él es prendido? ¿Qué podría haber pensado? ¿Se acuerda de aquel Pedro antes de que Jesús fuera a la cruz? Primero saca la espada cuando es arrestado el Señor, ¿verdad? Inmediatamente va y le corta la oreja a uno de los siervos. Guarda la espada, Pedro. Es que, Señor, yo contigo hasta la muerte. Tal vez estos se vayan, pero yo no me rajo, Señor. Soy judío, no me rajo. Y en cuanto se llevan al Señor y una mujer lo ve que lo va siguiendo, dice, tú estabas con ellos, y dice, no, te estás equivocada, yo ni lo conozco. Yo no lo conozco. Y empieza a blasfemar, movido por el temor, 3 veces. Ese es el Pedro, hermanos, que ahora está ahí, siendo apresado para morir. Ahí está. ¿Qué podía haber pasado por el pensamiento de Pedro? Bueno, algo que nos va a dejar ver la Escritura más adelante y ahorita lo mencionaremos. Ahora dice que esto agradó a los judíos. Qué tremendo cuando yo leo eso. Les agradó que mataran a un hombre que traicionó su religión. Hermanos, esto no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Sabe cuántas muertes se han dado a través de la historia en el nombre de la religión? ¿En el nombre de Dios? ¿Porque no son de mi religión? Aquí mismo en nuestro país, ¿saben cuántos hermanos les han dado muerte y les siguen dando muerte porque no son de mi religión? ¿Saben cuántos hermanos han perdido sus hogares, sus familias, en el nombre de la religión? Que no les permiten, ¿verdad? Algunas cosas. Me estaba acordando Pastor Miguel cuando allá en San Bartolo les decían a los hermanos que no les iban a dejar cuando se murieran ser sepultados en el panteón, ¿verdad? Si se iban con los cristianos, ahí cuando el Pastor Miguel empezó a ir allá. No los vamos a dejar que los sepulten, salta para atrás en el panteón. Y ya siempre parece por allí el más bravo del pueblo, ¿no? ¿Quién murió? ¿Nuestra hermana Felipa? ¿O quién? No, perdón, su esposa del hermano Encarnación. Hermana Cholita. Y el hombre que dijo eso ahí estaba en el funeral, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. ¿Saben cuántas cosas se enfrentan nuestros hermanos? Bueno, hermanos, esto no es nuevo. Aquí en la Biblia encontramos a los judíos les agradó que mataran a Jacobo. El pueblo judío, hermanos, dice la Biblia, cuando empezamos a leer ahí el libro de los Hechos, que el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos y que tenían favor para con todo el pueblo. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Al paso del tiempo, al paso de los años, mis amados hermanos, la gente empieza a olvidar las cosas que Dios ha hecho. La gente se le pasa los milagros que en aquel entonces estaban viviendo cuando empezó. Lo olvidan fácilmente, ¿verdad? Y mantienen su religión ahí. Aquellos milagros de los primeros días de Pentecostés fueron olvidados. Y ahora, simple y sencillamente, se agradaron de que esto sucediera. No solo eso, hermanos. Pedro había hecho algo contra la ley judía. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Comió con los gentiles. Entró a la casa de gentiles. Y mi religión, voy a poner de esa manera, dice que eso está mal. Mi religión me lo prohíbe. Bueno, cuando esta noticia sin duda alguna se conoció, pues los judíos se volvieron más y más en contra de los cristianos. Por eso hace un momento decía, vemos cómo pasa de ser una iglesia de judíos creyentes en Jesús a una iglesia ahora también compuesta por gentiles.
por gentiles. La Biblia, en el Antiguo Testamento, hay cantidad de pasajes en donde Dios mismo está hablando de la oportunidad que Él iba a dar a los gentiles. Isaías, Zacarías, Malaquías, los profetas han hablado de esto. Moisés mismo ha hablado de cómo el Señor también daría la oportunidad a los gentiles. Bueno, esto es algo que ellos pasaron por alto. Por eso dice la Escritura, les agradó lo que había pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Herodes, hermanos? Cuando ve que se agradaron de lo que él hizo. Bueno, pues se volvía más popular, ¿verdad? Buscó mejorar su popularidad. Era aprovechar el momento. Estas persecuciones, la que mencionamos primero y esta segunda, hay diferencia, hermanos. Saulo, ¿por qué persiguió a la iglesia? Había una convicción religiosa. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios y por eso lo hacía, ¿verdad? Equivocado, sí, pero él pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Por eso el Señor se revela a Saulo. ¿Cuál es la diferencia con Herodes? Motivos puramente políticos, nada más. Sí hay una diferencia de uno y de otro. Dice por ese versículo 4 que habiéndole tomado preso, estamos hablando de Pedro, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, cada grupo para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo. ¿Cuándo? Después de la Pascua. Era un hombre, Pedro, muy peligroso. Muy peligroso. Le pone, ¿cuántos soldados tenía ahí? 4 grupos de 4 soldados. ¿Qué criminal? El enemigo público número 1, ¿verdad? Custodiado ahí, y traía no traían todavía, traían sus espadas, listas ahí, y apresan a Pedro. Qué peligrosos son los cristianos para algunos. Dice la Escritura que se proponía a sacarle al pueblo, pero lo iba a hacer después de la Pascua. Eran estos días de fiesta, hermanos, cuando esto sucede, ¿verdad? Y era un tiempo políticamente oportuno para Herodes. Mire, alguien sugiere por ahí que por lo menos 3 razones por las cuales Herodes iba a hacer esto. Después de la Pascua, porque yo respeto sus fiestas. Yo no quiero interrumpir, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Adelante, celebren. No va a haber nada que les interrumpa la Pascua. Adelante, llévenla a cabo, después lo matamos. ¿Sí se da cuenta? Era una oportunidad política para él, para que su popularidad creciera. Y dice, y se propone hacerlo, pero después de la Pascua. No vamos a interferir con ustedes, con sus festividades. Yo respeto. ¿Ha oído eso? Yo respeto, así es que tú respeta, ¿verdad? Y alguien por ahí dijo, yo mico donde cinca el pueblo, hace muchos años, y se ha retomado. Bueno, ¿verdad? No estoy hablando de alguien especial, porque al paso de los años esto se ha dado. Y se seguirá dando, sin duda alguna. Bueno, Herodes se manejaba de esa manera. Quería esperar también, sin duda, para que la multitud de peregrinos se fueran a su casa, para evitar alguna situación de ahí que empezara por ahí alguien a rebelarse, ¿no? Alguna situación ahí complicada. Y también, hermanos, quería tener toda la atención del pueblo judío. Ellos iban a estar ocupados en esta celebración de la Pascua, pero él quería toda la atención de la nación. Ahí. Qué oportunidades tan grandes tenía y no la iba a desaprovechar, ¿verdad? Entonces vamos a guardar a Pedro ahí, pasando la Pascua, lo vamos a matar, entregándole a grupos de 4 soldados cada grupo. ¿Alguna vez Pedro se había fugado de la cárcel?
¿Alguna vez se había fugado Pedro de la cárcel? ¿Ya leyó el capítulo 5? Los meten a él y a Juan. Y cuando van a buscarlos ya no están. Y ya están predicando otra vez. Qué peligroso, hombre. Este cuate se escapa de la cárcel. Cuídenlo. Ahora no se nos va a escapar, ¿verdad? No se va a fugar. ¿Recuerdan lo que sucedió en el capítulo 5? Bueno, si no lo recuerda, después en su casa recuérdelo. Búsquelo, ¿verdad? Pero es entregado Pedro entonces ahí a este grupo de soldados, porque misteriosamente se había escapado ya de la cárcel tiempo atrás, y ahora Herodes decide poner alta seguridad, vigilar a Pedro ahí, para que no fuera a escaparse una vez más. En aquellos tiempos, hermanos, cuando se consideraba algún hombre muy peligroso, lo que hacían era esposarlo juntamente con un soldado. Y entonces iba esposado con un soldado que siempre estaba ahí con él. Eran tomar precauciones especiales. Pero con Pedro, ahí le pusieron 16, 4 grupos de 4 para vigilarlo en todo tiempo. Se tomaron precauciones extraordinarias con Pedro. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y esto es algo precioso. Pero, ¿qué pasó? La iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Se habían reunido para juntar firmas, escribir pancartas, bloquear el periférico de allá de Jerusalén y llevar a derechos humanos, ir a la televisión por la injusticia que se estaba cometiendo con Pedro. Eso hacía la iglesia, hermanos. La iglesia dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba allá, pero la iglesia estaba delante de Dios. Estaban hablando con Dios. Herodes, como lo tenemos ahí en nuestra imagen, tenía sus soldados, tenía sus cárceles. ¿Qué tenía la iglesia? El poder hablar con Dios. Y esto no ha cambiado, hermanos. ¿Qué tenemos como iglesia? Orar. Estos medios de gracia maravillosos para acercarnos al Dios Todopoderoso y hablar con Él. Aquel que está por encima de cualquier autoridad, que tiene dominio, control absoluto sobre todas las cosas y que prometió escuchar nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él. La iglesia no se había reunido para ir en contra de, estaban delante de Dios, ahí donde tenían que estar. Y si Dios hubiese indicado algo, lo hubieran hecho, pero ellos estaban delante de Dios, intercediendo, rogándole al Padre por Pedro. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia no estaba en la cárcel y estaba siendo custodiada, tenía la libertad de orar. Qué bendición, hermanos, que tenemos la libertad de orar. Y juntos. Qué bendición cuando los martes, que es días de oración, ver aquí a algunos que están. Y algunos que están ahí conectados, viendo, como ahorita están ahí. Dios los bendiga, hermanos. Y orar, y estar orando juntos. Qué triste saber que algunos no lo hacen y que ni siquiera les interesa, ¿verdad? Un día le pedí a alguien de aquí que nos apoyara en la oración y cuando vino dijo, a ver si ahora sí prenden para ver la de oración porque hoy voy a estar yo, ¿no? Pues sencillo, me di cuenta que nunca están ahí en el tiempo de oración, ¿verdad? Qué bendición orar juntos, ¿o no?
que podemos unirnos y estar ahí delante del Señor. Tal vez en algún momento ya no lo podamos hacer juntos, hermanos. Yo no lo sé, pero ahorita que podemos hacerlo, lo hacemos. Juntos, rogando a Dios. Los lunes, y a veces mando ahí al de varones, tiempo de orar. Y empiezan a aparecer ahí algunos que contestan. Bueno, les soy honesto, algunos ya los saqué del grupo porque alguien por allá también se salió solo. Y oramos juntos. ¿Hay alguna necesidad? Y se las envío. Y yo creo que cuando eso sucede, oramos. Y oramos juntos. Mis hermanas tienen ahí su grupo de oración. Y ahí están orando. La iglesia, amados hermanos, era libre para orar. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo juntos. Y si no estamos juntos en algún momento, podemos hablar con Dios. Pero vamos a hacerlo ahora que estamos juntos. A Dios le agrada cuando nos unimos a orar. Cuando nos unimos como cuerpo para hacerlo. El día que no podamos hacerlo, pues ore usted, siga orando usted, ¿verdad? Pero tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Las puertas de la cárcel estaban cerradas, pero la puerta del cielo siempre está abierta cuando nos acercamos. No se cierra. No se cierra, hermanos. A cualquier hora usted y yo podemos orar, ¿verdad? Hace algunos años cuando estuve enfermo y que no podía dormir por todo lo que estaba experimentando, era estar hablando con Dios. Y le decía, yo no entiendo muchas cosas, Dios, pero sé que estás aquí, ¿no? Sé que estás aquí. Y alguien en la madrugada entraba su mensaje. ¿Cómo está, pastor? Y solamente yo podía decirle, ora conmigo. Me marcaba y ahí en la madrugada orábamos juntos. A todas horas, hermanos, la puerta del cielo está abierta. Lo único que necesitamos hacer es presentarnos delante del Señor y hablar con Él. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y estaban pidiendo por su hermano, estaban pidiendo por Pedro. ¿Estaremos aprovechando verdaderamente, hermanos, esta puerta abierta? ¿La estaremos aprovechando? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra sin cesar, esas palabras, hermanos, dan la idea de algo serio. Era serio lo que ellos estaban haciendo. En el Evangelio de Lucas, no lo busque, después lo ve usted, capítulo 22, versículo 44, se utiliza también esta expresión, cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí en el Getsemaní. A veces, ¿cómo son a veces nuestras oraciones? Dijo el Señor, ¿verdad? Cuando ustedes pidan, el que pida, se le va a dar. El que llame, se le abrirá, y el que busca. ¿Cuán interesados estamos realmente en buscar? ¿Cuán interesados estamos realmente en llamar para que se nos abra y que se nos responda? Que Dios responda. El Señor Jesucristo da una enseñanza y dice de aquella mujer viuda, y había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. ¿Qué hacía esta mujer? Todo el tiempo estaba ahí, todo el tiempo estaba ahí. Y el juez dice, ya me sacó de onda esta mujer. Ni temo a Dios ni respeto a hombre, pero voy a hacerle caso porque está ahí. Y Jesús habla de la necesidad de orar y no desmayar, de ser constantes en nuestra oración. Como lo decía el martes, hermanos, estas oraciones son oraciones que constantemente estamos presentando delante de Dios. No nos falta de fe cuando seguimos orando, nos interesa y seguimos orando hasta que Dios nos responda. Si Dios nos dice ya no oramos. Pero si el Señor no nos ha dicho nada, siga usted pidiendo, hermano, y siga creyéndole a Dios. A usted le interesa porque quien le pone es quien le interesa, y nos queremos unir con los que le está interesando algo y rogamos a Dios
Y claro que hemos escuchado los testimonios de que Dios responde cuando nos unimos a orar, ¿verdad? Las palabras que hace poquito decían a nuestra hermana Sarita, todo está perfecto. Claro que sí, ¿verdad? Mismas palabras que escuchó mi hermano Carlos, todo está bien. Y hemos estado escuchando estas respuestas. La iglesia en aquel tiempo estaba delante de Dios y rogaba a Dios por Pedro. Y ahí estaban, dice, sin cesar, hacían oración por Pedro. ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermanos, cuando oramos? ¿Será la misma actitud que tenía la iglesia? ¿Verdad? Ahora, dice, hacía oración a Dios. Y nosotros tal vez podríamos decir, ay, pues sí, ¿no? ¿Estamos conscientes de a quién estamos orando? Al Dios Todopoderoso. Por eso que quizá algunos no estén de acuerdo, ¿verdad? Cuando escucho es que hay poder en la oración. Yo creo que hay poder en el Dios al que oramos, al Dios Todopoderoso. Y la oración es el medio por el que nos acercamos al Dios Todopoderoso. Y a veces cuando oro digo, Señor, haznos conscientes de tu presencia. Haznos conscientes delante de quién estamos. Porque a veces nuestras oraciones simplemente parecen palabras que estamos diciendo, así nada más, ¿verdad? Cuán necesario es que estemos conscientes, hermanos, de que oramos a Dios, que la puerta del cielo está abierta y como dice la Escritura, que vamos hasta el trono de su gracia para alcanzar gracia, hallar misericordia para el oportuno socorro. Ahí delante de Dios estamos, no es cualquier cosa, estamos delante de Dios, ¿verdad? Por eso cuando oramos y de repente vemos a alguien que está así, no nos está diciendo amén. ¿Estaremos conscientes delante de quién estamos? La iglesia dice, hacía oración a Dios sin cesar. Ese Dios que habían oído, habían aprendido, pero que no conocían, pero que vino la revelación a través de Jesús. Ahora ellos estaban conscientes delante de quién estaban. Y oraban sin cesar a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Leo rápido, hermanos, del versículo 6 al 11. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Ya vieron la peligrosidad de este hombre? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquella misma noche, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Le había pedido, ¿no me pueden cumplir mi última voluntad? ¿Cuál es la última voluntad? Quiero ir a Cancún, ¿no? Ahí sí. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Tronándose los dedos? ¿En vela porque sabía que lo iban a matar? Dice la Biblia, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Cómo estaría usted, hermano? ¿Cómo estaría usted? Hace un momento le comentaba cómo estaba yo en ese tiempo y no podía dormir porque los dolores eran muy, muy fuertes. No podía estar ni boca arriba ni boca abajo y me era difícil conciliar el sueño. Pero ¿cómo estaríamos, hermanos, si nos dijeran, mañana se acabó?
mañana te vamos a matar. Pedro, pues no estaba dando alguna señal de ansiedad, ¿o sí? Estaba dormido, completamente dormido, hermano, ¿verdad? En lo que parecía ser esa última noche. Dice la Escritura, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Cómo estamos nosotros cuando sabemos que al otro día algo tenemos que hacer y está fuerte el asunto? ¿Cómo estamos? Bueno, no encontramos a un Pedro ansioso, hermanos. Dice la Escritura que Pedro estaba ahí sujeto con cadenas, estaba la guardia delante de la puerta, pero algo sucedió, mis amados hermanos, con las cadenas. ¿Qué pasó con las cadenas? Las cadenas se cayeron. ¿Sabe que el único que puede quitar las cadenas es el Señor? Puede ser cadenas de amargura, aunque suene así como telenovela, ¿no? Cadena de lo que sea que tenga atado a alguien, solo el Señor puede quitarlas. Solo Él puede quitarlas, hermanos. De ansiedad, de depresión, de algún vicio, del pecado que nos tenía atado, solo Jesús puede romperlas. Y Él lo hizo esa noche con Pedro, de una manera literal. Quitó sus cadenas. Quitó sus cadenas. Yo no veo a Pedro diciendo, Señor, que se caigan las cadenas. Él estaba dormido. Él estaba dormido. Pero me bendice otra vez, la iglesia estaba orando. Estaba haciendo oración. Y el Señor está contestando la oración de la iglesia, ¿verdad? Ahí estaba. Dice también ahí que después de que las cadenas se caen, el ángel le dice, levántate Pedro, vístete, ¿verdad? Ponte tus zapatos, amárrate bien, tápate, ponte tu ropa y vámonos. Y empieza a sacarlo y Pedro se da cuenta que van atravesando ahí las guardias que están de soldados, los soldados ni en cuenta, yo no sé si estaban dormidos en ese momento, pero el Señor hizo un milagro en la vida de Pedro. Pedro estaba viviendo una experiencia tremenda, pero él pensaba que estaba dormido, ¿verdad? Y el ángel lo saca y dice que cuando llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ¿qué sucedió? Se abrió por sí misma. Y otra vez, hermanos, ¿quién es el que abre puertas? Porque yo voy delante de ti para desmenuzar las puertas de hierro. Así dice el Señor en su palabra. Dios abre puertas. ¿Alguna puerta se nos ha cerrado? Bueno, pregúntale a Dios, tal vez Dios la está cerrando. Pero Dios puede abrir puertas, como lo hizo con Pedro. La puerta se abrió por sí misma. Ni siquiera tuvieron que meter llave o decir, empuja rápido, Pedro, y salte. Se abrió y ellos salieron. Salieron a la calle, ¿verdad? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se les abrió, ¿verdad? Los soldados, las cadenas, la guardia, la puerta de hierro. Mire, todo esto es nada, nada, cuando el Señor es con nosotros. Y los hermanos orando, haciendo oración por Pedro. Muchos de nosotros, hermanos, tal vez nos seguimos preocupando por puertas que tenemos ahí cerradas. Todavía ni llegamos a la puerta y ya estamos bien preocupados, ¿no? Ay, es que van a hacer unos estudios, ¿cuándo? Hasta octubre. Y a veces ya estamos preocupados. Bueno, si eso sucede, ¿qué hacemos? Hermanos, vamos a orar. Apóyennos en oración. Y lo hacemos y oramos. Y descansamos en saber que el Señor escucha y abre las puertas. Y nos da libertad el Señor, entendidos de sus propósitos, ¿verdad? Para el apóstol Pedro esa puerta fue abierta de una manera automática. Y es entonces que cuando Pedro se da cuenta, porque el ángel se va, cuando él está afuera, se da cuenta de lo que ha sucedido. Y es por eso que Pedro descubre que no es una visión. Y él dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hermanos,
En esto que hemos podido ver, y para concluir, Jacobo fue martirizado y murió. Pedro no. Dios obró un milagro. ¿Qué pasó? ¿La iglesia no oró por Jacobo? ¿La iglesia no oró por Jacobo y por eso Jacobo fue asesinado? No. No. Por mucho que se afane el hombre, ¿puede añadir un codo a su estatura? Dios tenía el tiempo, como lo sigue teniendo para cada uno de nosotros. Dios sabía que el tiempo de Jacobo hasta ahí llegaba. Y el Señor lo llamó a su presencia. Para Pedro todavía no llegaba la hora. Porque a Jacobo y a Juan les dijo: ¿pueden beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que voy a ser bautizado? Y dijeron: podemos. Bueno, así va a pasar. ¡Pum! Jacobo es asesinado. ¿Qué pasó con Juan? Bueno, Juan toda su vida la vivió siendo fiel al Señor y enfrentando muchas situaciones, siendo desterrado ya como un hombre anciano en aquel lugar. Pero es Dios el que determina todo eso. ¿Sabe cuándo nos vamos a morir? ¿Sabe cuándo me voy a morir yo? Ay, díganos, pastor, no. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero es algo en la que todos los que estamos aquí vamos a llegar un día. Si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? Pero todos los que estamos aquí, un día va a pasar. ¿Cómo vamos a morir, hermanos? Algunos dicen: me gustaría morir en el púlpito. A mí no, porque imagínense el cuadro, ¿no? Estoy aquí predicando y me muero. La gloria es para Dios. Dios no permita que me vaya a morir aquí. Pero hermanos, ¿cuándo nos morimos? ¿Cómo? Ay, ojalá sea como Juan, ya de viejito, ¿no? Y si es como Jacobo, la razón por la que Dios hace una cosa y otra, solamente la sabe. Él es soberano, todopoderoso, todo lo sabe y todo lo puede, hermano. ¿Verdad? Jacobo se graduó antes que Pedro, con todos los honores. Simplemente no era todavía la hora de Pedro. Cuando eso fuera, hermanos, iba a pasar. En tanto no fuera así, Pedro no iba a ser lastimado, porque el Señor lo tiene en sus preciosas manos. Usted y yo nos vamos a ir cuando el Señor ya lo haya determinado. ¿Podrá, por mucho que se afane el hombre, añadir un codo a su estatura? Y no estoy hablando de caer en el terreno de los descuidados de nuestra persona. Estoy hablando de la confianza que podemos tener y el descanso de que mientras no hayamos terminado nuestra tarea aquí, pues seguiremos aquí. Pero si alguien ya no está aquí, es porque terminó la tarea, terminó el tiempo, ¿verdad? Y el Señor lo llamó a su presencia. Yo no sé cuánto el Señor le plazca dejar a un servidor aquí. Cuando eso suceda, hermanos, pues espero con todo mi corazón, ¿verdad?, que podamos entender, o que puedan entender la familia y todo eso. ¿Quién se va a ir antes? ¿Mi esposa o yo? Pues no lo sé. En tanto eso sucede, pues vivamos para darle la gloria a Dios, ¿verdad? El otro día, bueno, no es la primera vez que le digo al Señor: Señor, cuando quieras tomar, tómame. Qué maravilloso, ¿no? Cuando sea así. Pero si todavía no, hermano, como siempre les digo, ¿verdad?, pues no se meta a la fila, vamos formados, no se meta, no empuje tampoco. Se hará en su tiempo y en su momento. Jacobo murió, Pedro no. Y esto tiene que ver con el propósito y el plan de Dios para todos aquellos que han decidido creerle y caminar en su perfecta voluntad. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos. Si el Señor permite, la próxima semana continuamos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos en la transmisión. Si nos pasa el micrófono, Aarón. No, sí. Pastor Miguel, diríjanos en esta oración, pastor, y despídanos, pastor. Oremos, hermanos.
Bendito Dios, te damos gracias, Señor, al concluir y al poder haber escuchado tu palabra. Permite que, así también como lo hemos escuchado, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, no humano sino espiritual, pueda comprender la dimensión de lo que tú quieres que cada uno, Señor, entendamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a regresar a nuestros hogares, otros quedarán ahí, pero rogamos, Señor, que con unos y con otros su presencia siga estando con cada uno de nosotros. Que esa bendición, Padre, que esa bendición de nuestro Señor Jesucristo y esa bendición de su Espíritu Santo sea con todo tu pueblo y siempre. Amén. Amén.